¿Te ha pasado alguna vez que has ido a un curso o a un evento o simplemente hables tus redes sociales esperando encontrar respuestas y sales de ahí sintiéndote insignificante? Mientras a tu alrededor todos parecen más atractivos, más productivos, más seguros de sí mismos, como si ellos supieran perfectamente cómo comerse el mundo y tú ni siquiera supieras por dónde empezar. Si te ha pasado esto en una convención, en tu trabajo o en tu pantalla, déjame decirte algo que tu cerebro necesita escuchar hoy. No te sentiste pequeña porque valgas menos. Es perfectamente posible que te hayas sentido pequeña porque estás exhausta, atravesando una crisis, un mal momento. Exactamente igual que le ocurrió a mi paciente Paula. A ella le llevaron a una convención sobre inteligencia artificial, un espacio donde en teoría debía de salir con claridad y esperanza, pero salió sintiéndose culpable, fuera de lugar, completamente incompetente. Y no se trataba de una cuestión técnica, de que no dominase la inteligencia artificial. Es que el agotamiento crónico que tenía alteraba su percepción mental, llegándole haciéndole creer que era incapaz. Cuando en realidad lo que le pasaba era que estaba saturada y pasando una situación de crisis. En este vídeo vas a entender la solución definitiva para desmantelar esa culpa destructiva que te está quemando por dentro. Vamos a analizar la diferencia biológica exacta entre el colapso de tu sistema nervioso y un supuesto fracaso moral. Vas a descubrir por qué tu falta de energía no es pereza, sino un mecanismo de defensa neurobiológico de tu cerebro para conseguir salvarte la vida. Y sobre todo, te voy a dar 3 herramientas clínicas exactas que utilizamos en psicoterapia para apagar ese tirano, esa voz interior negativa que llevamos dentro y que puedas recuperar tu verdadera identidad y conectarte con tus recursos. Soy la doctora Alieti Fernández y hoy quiero que comprendas que el caso de Paula no es un hecho aislado, es un síntoma clínico fundamental de nuestra época, cuando el 91% de la población sufre estrés extremo, según datos del Mental Health UK. El diagnóstico es claro, no es un defecto de tu cerebro, es la respuesta lógica de un sistema vivo ante una cultura inherentemente enferma, una cultura que está llena de riesgo. Te invito a que te suscribas al canal si te interesa este contenido, porque a veces creemos que el problema no es solo el cansancio físico, pero el problema real es mucho más profundo. Es la vergüenza existencial, esa que aparece cuando te comparas con personas que parecen estar mejor que tú, personas que parecen avanzar en línea recta mientras tú sientes que te has quedado atrás, que te has quedado estancada, que has perdido el tiempo. Es mirar alrededor y sentir que los demás sí que poseen el manual de instrucciones para saber vivir y que a ti te falta la energía, la dirección, el valor y el brillo que tienen los demás. Paula es el reflejo perfecto de algo mucho más grande. Ella no estaba solo en una convención social. Ella estaba parada delante del espejo de lo que el filósofo Chu Han llama la sociedad del cansancio. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba ante el imperativo contemporáneo del éxito. Esa obligación implacable de mostrarte siempre segura, emocionalmente madura, centrada y altamente funcional. Te haya pasado lo que te haya pasado en la vida. Y cuando estás rota por dentro, mirar esa superficie hiperactiva y perfecta de los demás realmente no te inspira. Al contrario, te hiere. Porque eso no lo estás mirando desde la calma, lo estás mirando desde esa herida que tú tienes y que la modernidad intenta maquillar a la fuerza. Una herida
que parece que ni siquiera tienes el permiso social para sentir. Y ahí empieza una de las dinámicas mentales más silenciosas y destructivas de nuestro tiempo, lo que en psicología clínica llamamos el segundo sufrimiento. ¿Y qué significa eso? Verás, el primer sufrimiento es lo que te pasó, el golpe que sufriste, el dolor limpio, el impacto de la realidad. En el caso de Paula, la carga era devastadora. Acababa de vivir una ruptura amorosa, altamente traumática. Además, la pérdida absoluta de ese proyecto de vida iba conjuntamente con un proyecto empresarial. Su compañero emocional, la persona en la que ella había depositado toda su confianza básica, la traicionó, terminó estafándola en ese proyecto empresarial que realizaban juntos, manipulándola, incluso se quedó con deudas económicas. Eso la obligó a perder su independencia, a cerrar su negocio y a tener que regresar a vivir a casa de sus padres a sus 30 y tantos años. Quiero que dimensiones lo que esto significa para esta persona y lo que puede significar para nuestro sistema nervioso. Una traición de este calibre por parte de una figura de apego no solo se trata de un problema de dinero, ni siquiera un problema de desamor. Nuestro sistema nervioso lo vive como una amenaza directa a la supervivencia. El cerebro procesa el dolor de la traición en las mismas áreas que el dolor físico. Ante semejante nivel de impacto, de desilusión y de pérdida absoluta de estructura, la mente de Paula reaccionó de una forma muy natural, pero incomprendida. Activó un mecanismo de defensa inmediato, lo que se llama la niebla mental. Se desconectó, se disoció. Paula describía su día a día como vivir dentro de un limbo, un refugio difuminado donde el mundo exterior perdía nitidez, perdía claridad. En terapia, cuando le pregunté qué era lo que no soportaba mirar y que se escondía en esa niebla, me confesó la verdad con lágrimas en los ojos. No soporto mirar que no soy una persona efectiva como era antes. Me da mucha rabia sentir que la pereza me domina y que no tengo la energía para levantarme a hacer cosas de la cama. Muchísimas personas como Paula se castigan cruelmente por sentir esa niebla. Se llaman a sí mismas perezosas, débiles, cobardes o desorganizadas. Pero la niebla no es falta de voluntad. Tu aparato psíquico entra en niebla cuando la realidad se ha vuelto demasiado pesada y demasiado dolorosa para ser procesada por tu conciencia. Sencillamente tu mente no puede digerir tantos golpes juntos. Duele demasiado y tu psique entonces se desconecta sutilmente para evitar que sufras una fragmentación mayor, un colapso psíquico total, un colapso psíquico mayor. Se trata de una disociación defensiva. En neurociencia y específicamente dentro de la neurobiología interpersonal, llamamos a esto un estado de colapso dorsal vagal. ¿Qué significa esto? Imagínatelo como el freno de mano biológico de tu cuerpo. Nuestro sistema nervioso tiene 3 marchas principales. La primera, ¿cuál es? Es la seguridad y la conexión social. Ese estado de calma, de tranquilidad que se da cuando estamos en el contacto con personas de confianza, en un contexto de seguridad. La segunda es la respuesta de lucha-huida, que es donde habitan la ansiedad y el estrés crónico, el intentar llegar a todo. Pero cuando el peligro, en este caso la traición o el estrés, superan tus límites y tu cerebro entiende que no puedes ni huir ni luchar, mete la tercera marcha, que es esta, el colapso dorsal vagal. Es como un modo congelación. Es exactamente lo mismo que hace una gacela cuando es atrapada por un depredador. Se finge muerta, se ralentiza para no sentir el dolor, para proteger su vida. Tu cerebro se nubla entonces para salvarte, no para boicotearte. El cuerpo de Paula procesó
la estafa y la traición, apagando todos los síntomas que no fueran estrictamente necesarios para mantenerse en pie. Sin embargo, vivimos en una cultura que solo respeta el sufrimiento si éste no interrumpe tu rendimiento. Si estás mal pero sigues produciendo y sonriendo, eres socialmente aceptable. Pero si tu productividad cae, si te cuesta levantarte de la cama y si te cuesta levantarte y funcionar, la cultura de la hiperproductividad te etiqueta inmediatamente como defectuosa. Para adaptarnos a esta presión, porque todos por pura biología evolutiva necesitamos pertenecer a la tribu, necesitamos tener un contexto grupal y ser validados en ese contexto, lo que hacemos es que internalizamos esa exigencia. Metemos al enemigo entonces en nuestra propia casa. ¿Quién es el enemigo? Nuestra propia voz mental se convierte en un tirano implacable, un super yo tiránico que te vigila las 24 horas del día, te compara con el resto del mundo y te castiga por cada minuto de descanso. Por eso aparece el llamado segundo sufrimiento, que es ese trato duro y brutal con el que te hablas a ti misma por estar herida y por no poder funcionar como hacías antes. El primer sufrimiento entonces, en este caso, fue la ruptura de pareja, las deudas, y el segundo es la culpa lacerante por no ser funcional mientras estás sangrando, mientras estás en plena crisis. Y un organismo agotado jamás podrá recuperarse si su diálogo interno es un ataque constante, es un trato duro y crítico, porque tu amígdala procesa esos insultos como una amenaza real, inunda tu cuerpo de cortisol y te mantiene en un estado eterno de alarma. Y al final, esa hiperactivación vuelve a llevarte al cansancio, al colapso. En este sentido que nos olvidamos que nuestro valor como ser humano no depende de nuestro rendimiento laboral, social o financiero. Nuestro valor al final va a depender de quiénes somos, la clase de persona que somos, la clase de persona en la que nos hemos convertido. Los datos de la Organización Mundial de la Salud no mienten. 300 millones de personas viven con depresión en el mundo. Esto nos demuestra que esa fatiga que podemos sentir no es un defecto de nuestro cerebro, es la respuesta lógica de un sistema vivo ante un entorno culturalmente enfermo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo cambiamos este círculo? ¿Cómo desmantelamos ese tirano interior y le devolvemos a la salud a la mente y al sistema nervioso? En la terapia con Paula aplicamos 3 estrategias clínicas fundamentales que ayudaron a transformar su estructura mental y que hoy quiero que tú empieces a aplicarlas si te has visto identificada con este caso. En primer lugar, hay que ejercer el derecho a la crisis y renunciar a ese personaje. ¿Qué significa esto? El primer paso y más urgente es dejar de oponerte al malestar. La resistencia al dolor es lo que genera el segundo sufrimiento. En terapia trabajamos para que Paula pudiera verbalizar e interiorizar una frase de forma completamente consciente. Acepto mi derecho a estar mal. Me han pasado cosas muy gordas y tengo derecho a estar rota durante un tiempo. Tienes que entender que estar mal tras acumular impactos, tras acumular golpes de la vida como una traición, en este caso pues una pérdida de un proyecto de vida, una quiebra económica, es pues la única respuesta que tu cuerpo intentó para ayudarte a sobrevivir. Para sanar necesitas renunciar a ese personaje social de la persona feliz, perfecta, invulnerable que la cultura del rendimiento nos exige sostener. Tratar de mantener ese personaje en medio de una crisis es literalmente lo que nos enferma. Implica un gasto de energía muy alto y es antinatural. Date el permiso clínico de ser vulnerable. Romperte es el paso previo para que te puedas reorganizar y salir de esta crisis. El segundo,
La segunda recomendación o consejo que te hago: hay que tratar de desmontar esas gafas negras que la depresión produce. Cuando el cerebro está atrapado en este estado de colapso, sufre un sesgo de percepción masivo. Para explicárselo a Paula, utilizamos la metáfora del cuadro. Imagina que tú eres un cuadro bellísimo y complejo, que eres un cuadro. En ese lienzo están pintados todo, tus recursos, tus logros, tu inteligencia y también tus limitaciones y tus problemas actuales. El cuadro sigue siendo exactamente el mismo antes y después de la crisis. Tus habilidades no se han borrado de tu historia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el colapso te obliga a ponerte unas gafas negras y con esas gafas puestas, Paula solo miraba la esquina del cuadro que decía: no puedo, soy un fracaso, tengo deudas, mientras que sus virtudes, sus recursos, las cosas que le habían ayudado en la vida quedaban en las sombras, quedaban invisibles, quedaban en segundo plano, no podía verlas. Tuvimos que ayudarle a limpiar esas gafas y obligar a su mente a recordar sus éxitos históricos, aquellas cosas que ella había conseguido. A veces había sacado una carrera, a pesar de que había tenido problemas de aprendizaje, había tenido la valentía de irse a vivir sola al extranjero, había ayudado, cuidado de su familia, les había apoyado económicamente y muchos otros recursos, ¿no? O sea, recuperar esa visión, donde te das cuenta de cuáles son los recursos que tú posees, es esencial. Y para esto ahora quiero pedirte que hagas un ejercicio. Piensa en un solo logro de tu pasado, uno solo del que te sientas orgullosa, y lo escribes si es necesario. Tus recursos son tuyos, están grabados en tu identidad y ninguna crisis, ni ninguna persona, ni nadie te los puede quitar. Escribe estos recursos. La narrativa, el escribir, ayuda a activar redes para procesar información y te va a ayudar a que te des cuenta de cuáles son las alternativas que tienes frente a los problemas que se te presentan. La tercera recomendación: la curación definitiva no consiste en volver a ser exactamente la misma persona de antes. Consiste en permitir que la crisis actualice los recursos de tu mente. El dolor que Paula experimentó debido a las manipulaciones de su expareja, se convirtieron a través de la terapia en un profundo proceso de reestructuración cognitiva. ¿Qué significa esto? Es que ella entendió y ha estado entendiendo que esa etapa de parálisis y niebla no es tiempo perdido, es la oportunidad que la mente necesita para desarrollar una mayor cautela en su caso y mayor protección personal. Es el espacio donde aprendes a poner límites inquebrantables y a renunciar definitivamente a ese patrón destructivo de actuar como la salvadora de personas que Paula tenía, y que también eso fue parte de sus dificultades en su relación de pareja. Al procesar ese dolor, tu mente sale de la impulsividad y se convierte en un sistema mucho más pensante, más analítico, con más cuidado a la hora de actuar. Como le dije a Paula en su última sesión, la vida es como un libro, y aunque este capítulo haya sido solo doloroso, hay muchas cosas que has aprendido en él y estás a punto ahora de abrir un nuevo capítulo donde aprecies una nueva versión de ti misma, mucho más madura, mucho más consciente y mucho más blindada y protegida frente a futuros golpes de la vida. No te sentiste pequeña porque valgas menos, te sentiste pequeña porque estabas exhausta pasando por un momento profundamente adverso. Terminamos reflexionando sobre que la sanación real no empieza forzándote a rendir más. Empieza el día en que tu mente desmantela a ese tirano interior y dejas de insultarte por haber llegado a tu límite biológico. Dejemos de confundir un colapso de este tipo con un fracaso moral. No se trata al final de que seas perezosa si te encuentras en estas circunstancias. Lo que te pasa es que estás exhausta y tienes todo el derecho del mundo a parar. Si este análisis te ha resonado, hablemos abajo en los comentarios. Quiero que me cuentes, ¿alguna vez te has sentido insignificante al compararte con personas que parecían tener la vida perfectamente resuelta mientras tú solo intentabas sobrevivir al día?
Te leo con mucha atención en los comentarios. Y si este tipo de contenido te interesa, te pido que te suscribas al canal y te espero en el próximo vídeo.